Buenos días, muy agradecidos por su presencia en nuestra conferencia de prensa, donde daremos a conocer nuestra posición respecto del plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución. Quien le habla es Demetrio Hernández, secretario general del MIR, y me acompañan el compañero Fabián Caballero y Fresia Quilodrán, miembros de la dirección del Comité Central. Voy a hacer lectura a nuestra declaración y a partir de esa, si hay alguna consulta, estaremos prontos a responder. Dice el MIR sobre el plebiscito de salida. A las trabajadoras y pueblos de Chile, frente al plebiscito de salida por la propuesta de nueva Constitución, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR declara que 1. El MIR votará y llamará a votar por el apruebo el día 4 de septiembre. 2. El MIR considera que el proceso más democrático que nuestra sociedad necesita es la Asamblea Constituyente. Sin embargo, los acuerdos expresados en la propuesta de nueva Constitución significan un avance en algunos derechos que permiten defender de mejor manera los intereses populares que han estado fuera de la preocupación de todos los gobiernos desde la dictadura en adelante. 3. El MIR votará a apruebo pese a que el modelo económico, que es la base de cualquier acuerdo constitucional, no fue tocado esencialmente. Votaremos a apruebo reivindicando la participación real de los y las trabajadoras y pueblos de Chile en todas las decisiones fundamentales que nos afectarán. 4. El MIR considera que el escenario político se despeja aceleradamente y que la alternativa del rechazo está juntando a todas las representaciones políticas y sociales que desde la dictadura hasta ahora se han beneficiado de la explotación de las y los trabajadores. Con discursos mentirosos y falsos, están acumulando fuerzas para impedir que ni un pequeño asomo de democratización pueda aparecer en el horizonte político. Recurren al terrorismo tal como lo han hecho desde el gobierno del presidente Allende hasta ahora. 5. Para el MIR, la tarea más importante de esta coyuntura es terminar con la dispersión política y orgánica del campo popular. Si queremos democratizar realmente nuestra sociedad, es un deber ineludible el acercamiento para definir una estrategia propia para terminar con la política de apoyo al mal menor. Necesitamos con urgencia la generación de un pacto político y social popular. No hay democratización si no existe una fuerza social y política de izquierda con programa propio y una estrategia de desarrollo nacional. Por una vida digna para todas y todos, en septiembre a votar a apruebo y seguir exigiendo una asamblea constituyente. Comité Central, Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Santiago, 16 de julio del 2022. Esa es nuestra declaración. Si hay alguna consulta, estamos prontos, digamos. Yo tengo una consulta. Quería preguntarles qué les parecen las declaraciones del presidente Boric este viernes respecto precisamente al escenario post-plebiscito de salida, en caso de que ganara el rechazo, de que hay que convocar una nueva elección para elegir nuevos constituyentes y para hacer un nuevo proceso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos? Nosotros lo vemos bien mal, fíjate. Esto significa que ha habido todo un proceso previo en que es desechado, ¿no? Se hizo toda una parafernalia respecto, digamos, del proceso y resulta que ahora puede ser echado por la borda. Si existiera esa situación, nosotros lo que vamos a plantear es la Asamblea Constituyente, ¿ya? Porque son ellos los que están en definitiva determinando, definiendo, ¿ya? Lo que nos preocupa es que la trabajadora, los trabajadores, los pueblos de Chile están finalmente siendo movidos para lado y lado, ¿ya? Con decisiones absolutamente irresponsables. Sí, en caso de ganar el rechazo, entonces se debiera convocar a una nueva elección para que la gente decidiera el mecanismo, ¿o ustedes creen que debiera... Para que la gente decida todo, absolutamente todo, porque aquí lo que ha habido, que es lo que es, las definiciones por arriba,
Y las personas, los ciudadanos comunes y silvestres, son solamente convocados a votar, solamente a votar. Nosotros decimos no, si queremos algo democrático, real, se debe convocar a todo el pueblo a definir los criterios, a definir las condiciones y a discutir desde abajo hasta arriba, ¿ya? O sea, un proceso absolutamente inverso, ¿ya? Para que finalmente sea la decisión de la gran mayoría la que definan los destinos de nuestro país en el próximo tiempo y en donde debe estar, obviamente, tocado el tema de el modelo económico, sustancialmente. Y lo último, ¿las palabras del presidente creen que ayuda o perjudica la opción de la apruebo, que es la que ustedes están manifestando hoy día, que respaldan? Porque hay quienes lo han leído de ambos lados, ¿no? Como de que pudiera perjudicar de alguna manera la apruebo, como también que lo podría beneficiar. No sé cómo lo ven ustedes. Si beneficia o no beneficia, en realidad esos son cálculos muy específicos. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que independientemente de una u otra situación, las cosas siguen en alza. Casi 3 millones de personas esperando, digamos, atenciones de salud, ¿ya? Y eso no va a estar presente, y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Esa es la importancia que nosotros le podemos asignar al proceso. Por lo tanto, en esa discusión en particular, si aprueba, si ayuda, favorece a uno y otro, es un cálculo absolutamente minoritario, insignificante frente a los problemas que la sociedad chilena tiene. En línea con eso, porque planteaban el tema de que, aunque no resuelve todos los problemas que ustedes ven, creen que es una mejor opción esta Constitución, un punto de partida. Bajo esa lógica, ¿ustedes apuntan al aprobar para reformar posteriormente este texto o aprobarlo a secas? Lo que nosotros decimos es que no es la lógica, digamos, de aprobar para reformar, pero nuestra táctica política habla del proceso de democratización. Y en este sentido, este es un avance, lógicamente, no cabe la menor duda, que es un avance respecto de cómo fue resuelta la Constitución del 80, ¿sí? Y posteriormente cómo fue reformada por el gobierno de Lagos, ¿sí? Entonces, claro que es un avance, pero no es la lógica, digamos, particular de cómo la han planteado las distintas fuerzas políticas de uno y otro lado, ya sea rechazar para reformar o aprobar para reformar, ¿sí? No, nosotros decimos es un avance importante porque permite, nos genera condiciones para continuar peleando por los derechos populares, ¿ya? Porque una cosa es que pueda decir algo y otra cosa es que se haga efectivo, ¿ya? Y estamos hablando de que si en una y otra circunstancia, ¿verdad?, ninguno de los temas importantes para el conjunto de la población van a estar en la preocupación de los que están liderando una u otra alternativa. En esta idea del largo proceso de democratización, por cierto, que nuestro punto de llegada, nuestra referencia política y histórica desde las primeras horas del golpe de Estado del año 1973 ha sido la Asamblea Constituyente como una forma y un método de resolver, colocar en un protagonismo único a la clase trabajadora como un elemento central de la sociedad chilena. Esta propuesta de reforma constitucional, como señalaba el compañero secretario general, por supuesto que es un avance importante, significa la superación de elementos no solamente dictatoriales, sino que prácticamente fundamentales desde el punto de vista de la economía chilena, ¿no? Neoliberalizada, por cierto, una población despolitizada, sin ideología, y con bastante confusión respecto a los intereses que hay que defender. Se abren espacios políticos importantes e independientemente de lo que el presidente de la República y algunas fuerzas políticas que lo acompañan, relativizando hoy día el triunfo del rechazo, nuestra referencia sigue siendo que debe haber un momento histórico y político importante en nuestra sociedad, que el conjunto de conflictos e intereses económicos, políticos y sociales tendrán que resolverse por intermedio de una asamblea constituyente. Quería hacer una pregunta. Desde el Rebelde, órgano de difusión del movimiento Izquierda Revolucionaria, ¿de qué manera el Comité Central del MIR considera que deberíamos enfrentarnos a las condiciones que actualmente aquejan a la clase trabajadora, al conjunto de la población chilena, en paralelo a los procesos políticos que se han ido viviendo en nuestro país, que se van a seguir viviendo en nuestro país, sobre todo con lo que significa, en este caso, el plebiscito de salida de la nueva Constitución
y que cada día, tal como mencionó el compañero Demetrio Hernández, las condiciones de la gente van a entender. Claro, mira, en la declaración hay un llamado eh, a la unidad del movimiento popular, a los trabajadores y trabajadoras, porque efectivamente el año que estamos atravesando y quizás el próximo también, son años críticos, con una crisis económica del modelo de desarrollo que Chile tiene desde hace casi 50 años. El modelo neoliberal ya en realidad tocó techo y no existe una propuesta por parte de los contrarios, o sea, los del rechazo, y tampoco desde el punto de vista de las reformas o las propuestas económicas que planteó Apruebo Dignidad, resuelven el conflicto de la crisis económica y la crisis del modelo. O sea, cuando se habla que el modelo neoliberal entró en una crisis global, es efectivo. O sea, uno puede ahí tomar el tema de la actual guerra Ucrania o Rusia-Ucrania, los intereses que están detrás de la guerra, y en realidad estamos viendo que el modelo neoliberal hizo crisis, hizo agua y está tratando de salvarse de alguna manera. Ahora, nosotros vemos que se ha profundizado un poco más la crisis económica en el país a partir de la propuesta de la Convención Constitucional de trabajar una nueva constitución en Chile. Obviamente que a las clases dominantes, y en esto no hago solo la salvedad de la derecha, sino que también los intereses de sectores que se alojaban en la exconcertación, no les conviene cambiar la Constitución del 80, sino seguir reformando a partir de las reformas que se hicieron en el gobierno del presidente Lagos, seguir reformándola para adaptar una Constitución que todavía siga basada en la teoría de la seguridad nacional, la búsqueda del enemigo interno, y así ir salvando las crisis cíclicas de este modelo, pero no cambiarlo objetivamente. Quizás liberalizarlo un poco más. Eso afecta obviamente a las clases trabajadoras, a todos en general. Y cuando hablo de trabajadores, hablo también de los profesionales, porque no todos los profesionales y no todos los trabajadores están ganando 400.000 pesos y no todos los profesionales ganan sueldos millonarios. Entonces, la verdad es que estamos en un punto bastante crítico y que se agudiza cuando se acerca la votación del plebiscito de salida. Creo que sí, en las propuestas del proyecto constitucional que tendríamos que aprobar o rechazar, los que quieran rechazar, nosotros vamos a aprobar el 4 de septiembre, hay elementos importantísimos, como por ejemplo la plurinacionalidad, los derechos de las mujeres que están resguardadas constitucionalmente, y además todos los derechos sociales que han sido postergados durante casi 50 años. Creo que por eso en realidad es que nosotros vamos a llamar a aprobar, vamos a trabajar por el apruebo, con las salvedades que están aquí puestas y que creemos que se resuelven a través de una asamblea constituyente, que es efectivamente el modelo de desarrollo que necesitamos para nuestro país y que esté en acuerdo con lo que está sucediendo en América Latina, que es un punto también importante dentro del proyecto constitucional, que se ponga un punto en que Chile privilegiará los acuerdos con los países latinoamericanos fundamentalmente. Muchas gracias por su presencia.